versículos del 60 al 71. Y una vez que lo encuentren, les voy a pedir nuevamente que se pongan de pie y juntos hagamos la lectura de esta porción de la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 6, a partir del verso 60 al verso 71. ¿Amén? Amén. Todos juntos dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hay días que el perro no ladra, ¿verdad? Días como que el sol le incomoda. Digo el sol, ¿verdad? Para no decir otra cosa. Hay un refrán que dice que la verdad no peca, pero ay cómo incomoda. Este refrán es una exhortación a hablar y a vivir en la verdad. Pero también nos revela que la verdad nunca será mala. Por eso dice: la verdad no peca. Pero ¿qué tiene que ver hoy esto con nosotros? No existe nada ni nadie más verdadero que Jesús, porque Él mismo se presenta a sí mismo como la verdad personificada. Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, Jesús no puede ser contrario a su propia naturaleza verdadera. Y por eso cuando descubre lo que motiva a algunos de sus seguidores, valga la redundancia, a seguirlo, los confronta diciéndoles la verdad. Saca a la luz la naturaleza de su actitud mentirosa para que reflexionen en lo que están haciendo. El texto nos dice que Jesús está en Galilea. Y el evangelista nos refiere en el verso 2 del capítulo 6 que le seguía ¿quién? Una gran multitud. Jesús es ya un personaje popular. Y el relato nos revela en ese momento que contabilizando tan solo a los hombres que lo seguían, verso 10, el número era como de 5,000 varones. Pero si a eso nosotros le añadimos a las mujeres y a los niños, es probable que el número se triplique. El caso es que a Jesús lo sigue una cantidad considerable de personas y muchos líderes sociales, políticos, inclusive eclesiásticos, estarían contentos con ese número de seguidores. Sin embargo, ¿qué mueve a esas más de 5,000 personas a seguir a Jesús?
¿Qué les motiva a ir detrás de Jesús? ¿Acaso el reino de Dios? ¿Los asuntos espirituales? Déjame decir que todo parece indicar que no es eso lo que mueve a muchos de esa gran multitud. Porque Juan nos da un detalle en el verso 2 del capítulo 6, porque veían las señales en los enfermos. Esto es solo el comienzo, porque Jesús, además de sanar a los enfermos, nos dice el relato que milagrosamente les dio de comer a todos hasta saciarlos. Verso número 12. Luego entonces, después de haber sido sanado su enfermo y saciada su hambre, la multitud quedó satisfecha, al punto de decir de Jesús lo que nos refiere el versículo 14, que dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así sucedió un día, pero al día siguiente, nos sigue contando el relato, la multitud pernoctó en ese lugar y cuando despiertan se percatan que Jesús y sus seguidores ya no están allí. Y entonces investigan y se preguntan: ¿dónde estará el maestro? Y por alguna razón descubren que él se fue a la región de Capernaum, cruzó el mar de Tiberias y decide esa multitud ir en la búsqueda de Jesús. Versículos del 22 al 24 del capítulo 6. Cuando llegan a Capernaum, lo encuentran y, sonándome a reclamo, le dicen a Jesús: Rabí, ¿cómo es que llegaste aquí? Pero qué bueno que Jesús no es como Lupita D'Alessio, que les hubiera contestado que les importa, sino que él, todo un caballero, simplemente se limitó a sonreírles. Todo lo que hace Jesús lo hace con un propósito, pero los propósitos de Jesús son muchísimo más elevados y más trascendentes de lo que piensa la gente. La acción de darles de comer fue una estrategia para poder hablar con ellos. Es como un puente para establecer con ellos una conversación sobre asuntos más profundos que el hambre en las tripas. ¿Cuál es? La vida eterna. Jesús sabe, porque es Dios, por qué muchos lo siguen. Y Él descubre que lo siguen para beneficiarse de los milagros y las sanidades que Él hace. Ahora, eso no es malo. No es malo buscar a Jesús para que Él obre en nosotros un milagro. No es malo seguir a Jesús para que nos provea de lo que necesitamos. Pero Jesús quiere llevarnos a otro plano, porque eso es para Él fácil, sencillo e inmediato. Él quiere llegar a nuestro corazón. Pero Él sabe que tiene que confrontarlos con su verdadera motivación. ¿Por qué me estás siguiendo? Y por eso a Jesús no le tiembla la voz para decírselos en su cara. Verso 26. ¿Me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Es decir, pues porque tenías hambre y yo te di de comer. La verdad es que yo me imagino que se hizo un silencio incómodo, pero necesario en la vida. Sacó a relucir la verdad de algo tan importante. Ustedes no me siguen por quien soy, ustedes me siguen por lo que les doy. Y la pregunta es, hermanos, hoy en día, ¿qué nos mueve a seguir a Jesús? ¿Hacer su voluntad sin ninguna restricción? ¿O lo seguimos para que nos resuelva nuestros problemas inmediatos en la vida? Déjeme decir que a veces la línea entre una cosa y la otra es muy tenue y a veces es difícil distinguir dónde empieza una y dónde comienza la otra. Pero Jesús sí sabe.
Sí sabe dónde termina mi conveniencia y dónde comienza mi fe, pero también sabe cómo resolverlo. Entonces, él, utilizando la experiencia de haberles dado de comer, aprovecha el momento para hablarles de la verdadera naturaleza de su misión, de su vida y de su ministerio. Y para que se den cuenta que él no vino en primera instancia a resolverle los asuntos domésticos de su vida solamente, sino que primordialmente vino a resolver su problema eterno, donde van a vivir por la eternidad. Les hablará del verdadero pan de vida, que es Él, que es Él. Pero, ¿cómo responden los oyentes ante las revelaciones de Jesús? No favorablemente, no favorablemente. Y unos pocos responderán favorablemente. Yo quiero invitarlos hoy a que descubramos cómo es la respuesta desfavorable de quienes siguen a Jesús por obtener un bien personal, y cómo es la respuesta de aquellos que conocen y reconocen la implicación de depositar sus vidas en manos de Jesús. ¿Por qué unos rechazan a Jesús y por qué algunos lo aceptan a pesar de no tener resueltas todas las cosas de su vida? En primer lugar, hermanos, vamos a mirar en el pasaje cómo es esa respuesta de aquellos que le abandonaron. Verso 66 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo quiero, antes de entrar propiamente en materia, hacer una precisión. Cuando ustedes lean sobre todo este capítulo, se van a dar cuenta que Juan utiliza la palabra discípulo de forma indiscriminada. ¿Qué significa? Que no la utiliza de manera específica, porque él se refiere como discípulos a cualquiera. Por eso dice en el texto 66, dice que algunos de sus discípulos volvieron atrás. Y es que en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, hay 3 momentos en el que se utiliza la palabra discípulo. La palabra de la que se traduce discípulo en el griego es matzetes y significa aprendiz, alumno o seguidor. Y en el Nuevo Testamento se utiliza en 3 momentos distintos. Se utiliza para referirse a sus seguidores, o sea, gente como los que vamos a ver hoy, pero también se refiere para indicarnos quiénes son sus aprendices, quiénes son sus alumnos, quienes sí ajustan su vida y van con Jesús en toda circunstancia. Así pues, en este caso, Juan utiliza la palabra seguidores para aquellos que van tras de Jesús únicamente por las bendiciones. Así que me referiré a ellos como los seguidores de Jesús. Bueno, dicho lo anterior y aclarado el punto, nos dice ahí en el verso número 60, ¿dónde está? 60. Al oírlas. ¿Al oírlas qué? Al oír las palabras de Jesús. El verso 60 empieza diciendo que ellos acaban de escuchar las palabras de Jesús. ¿Cuántas personas dijimos que había aproximadamente? El texto nos dice 5,000 varones. Pero añadíamos que si le añadimos una mujer por varón, serían 10,000. Y si añadíamos un niño por cada pareja que estuviera ahí, ¿cuántas serían? 15,000. Pero recordemos que los hebreos eran muy fértiles. Entonces habría más. Pero vamos a quedarnos con la cantidad conservadora de 5,000 personas. Quiere decir que 5,000 personas escucharon las palabras de Jesús. Y nos dice ahí, en el verso número 66, dice: y muchos de sus discípulos, después de haber oído las palabras de Jesús, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. Y preguntaron: ¿quién la puede oír? ¿Qué significa en realidad esta expresión?
que los oyentes no entendieron lo que Jesús les dijo? ¿Que acaso les hizo falta alguna capacidad cognitiva para comprender el lenguaje de Jesús? Jesús hablaba arameo, pero también sus oyentes, por lo tanto, debieron haber entendido el mensaje de Jesús. Entonces, no es que ellos no entendieran la palabra, sino que más bien era difícil de aceptarla. En el verso 60 de la Nueva Versión Internacional lo traduce así: ¿quién puede aceptarla? Es decir, para ellos era difícil lo que Jesús acababa de decirles. Pero ¿en qué radicaba la dificultad de las palabras de Jesús? ¿Notan la diferencia? ¿Con qué facilidad recibían las dádivas de Cristo? Que hay pan, venga el pan. Que hay pescado, venga el pescado. Que salud, venga la salud. Aunque no la entendiera. No cuestionaron eso. Cuestionaron las palabras de Jesús. Pero tan no veían la diferencia que hace un rato yo decía que cuando ellos quedaron con la barriga llena y el ombligo de lado de tan panzones por lo que comieron, dice que denominaron a Jesús como un profeta de Dios. Pero cuando el profeta de Dios empezó a hablar, tomaron como ofensivas las palabras de Jesús. No solo como difíciles de aceptar, sino como ofensivas. ¿Por qué digo que ofensivas? Porque Jesús mismo se los dice, verso 61. ¿Esto les ofende? ¿Por qué se sintieron ofendidos? Cuando la multitud llega de Capernaum buscando a Jesús, se da cuenta Jesús de que solo lo estaban buscando por el pan y las sanidades que Él ya les había dado, verso 26. Y Jesús entonces, frente a ellos, los confronta y les dice, verso 27, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, revisen sus prioridades. Cualquiera puede hacerse de comida. Últimamente he estado escuchando a estos gurús de las finanzas diciendo que usted declare en su mente, me lo puedo comprar, lo puedo tener, lo puedo adquirir. No es con deuda o como sea, pero hermanos, el dinero siempre llegará. Jesús de alguna manera está diciendo, eso ustedes lo pueden lograr de cualquier forma, pero al final perece. Ocúpense por la comida a vida eterna que permanece. La gente se desconcierta. ¿De qué nos estará hablando este Señor? ¿A qué tipo de comida se refiere? Y Jesús en el verso 29 les contesta que deben creer en Dios y en el que Dios les ha enviado. Siguen poniendo cara de ¿what? Y cuestionan a Jesús que les muestre quién es Él para hablar las palabras que dice, verso número 30. Y entonces comienza una discusión entre Jesús y los seguidores. Y estos seguidores les dicen, en el pasado nuestros padres recibieron de Moisés el pan del cielo, el maná. Muy ufanos dijeron, nosotros venimos de una ascendencia que fue bendecida por Dios a través de Moisés y consumieron el pan de Dios a través de Moisés. Pero Jesús les aclara, momento. El pan no se los dio Moisés. El pan se los dio Dios a través de Moisés. Hay que precisarlo. Así como su pensión de los 65 no se los da el gobierno y no se los da mi abuelito, sino los impuestos de los ciudadanos que se juntan y se distribuyen, no hay por qué agradecerle al que lo distribuye, sino al que lo aporta y lo trabajó para recibir ese dinero. Jesús es así. Le dice, espérenme, Moisés no les dio ningún pan, sino Dios. Pero ahora, Dios, su Padre, viene a ofrecerles, y así lo dice Jesús, el verdadero pan del cielo. Versículos del 31 al 33. Pan del cielo
quedaron sorprendidos. Y entonces le dicen a Jesús, pues danos de ese pan. Verso 34. Como la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo que había un agua que él ofrecía, que quien bebiera de ella no volvería a tener sed jamás, y ella le dijo, dame de beber. Juan 4:15. Y entonces Jesús hace una gran revelación en el verso 35. ¿Alguien quiere leer el verso 35? Lea alguien, por favor, el verso 35, para que vean que no solo yo me invento o yo me los escribo. Alguien lea, verso 35. ¿Qué dice Jesús? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hasta ahí. Yo soy, ¿qué dijo? ¿Quién es el pan de vida? Jesús. O sea, ellos estaban pensando en un bolillo, en un pan español, en un ojo de pancha, en un ojo de buey, en una rosquilla de canela, a lo mejor en un virote, no sé en qué estaban pensando, que Jesús les iba a decir, o en el maná del cielo. Dicen los que saben que el maná del cielo eran como hojuelas, como algún cereal de esos que consumimos, que caía como una nube, como una nieve tenue y suave en el suelo. Ellos pensaban eso. Pero Jesús hace una gran revelación. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Los que estaban presentes se debieron haber quedado con el ojo cuadrado, porque ellos pensaban que les estaba hablando de cosas materiales, pero Jesús les está hablando de asuntos espirituales. Pero ellos, como tienen la visión corta y conocen a Jesús y su origen, porque saben quién es su padre, porque saben quién es su madre, porque conocen el oficio de su familia, se preguntan, ¿cómo es que este viene y dice que tiene un origen divino, pero que además es el pan de vida? Versos 41 al 43. Pero Jesús les reitera, verso 48, yo soy el pan de vida. Lo que Jesús les está diciendo no es simplista. Por eso ellos dicen, dura es esta palabra, difícil de aceptar. Pero Jesús está siendo claro, Él es el enviado de Dios y está hablando de forma alegórica. Está utilizando la figura del pan que sacia el hombre para explicarles que Él es el pan espiritual que sacia toda necesidad espiritual. Y sigue diciéndoles, si alguno comiere de este pan, verso 51, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Pero entonces Jesús llega a un punto en donde, al clímax de su discurso, y eso parece ser que es lo que los ofende. Verso 54, alguien que lo lea. Verso 54, ¿qué dice? Hasta ahí. El que come mi carne, gracias, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y entonces, horrorizados. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesús les está proponiendo cometer canibalismo, comer su carne y beber su sangre. No están entendiendo el lenguaje figurado, metafórico o alegórico que Jesús está utilizando para tratar estos temas espirituales. Eso es lo que los lleva a ellos a no aceptar la palabra de Jesús. Ellos solo quieren escuchar cuánto necesitas, en qué quieres que te ayude, dónde quieres estar. Ellos quieren únicamente que nos resuelva lo inmediato y lo que está en esta vida. Ahora, reitero, no es porque eso sea malo, en sí no es malo, pero Jesús tiene prioridades. Jesús sabe que nosotros podemos partir de esta vida hoy o al ratito, y a lo mejor ya se resolvieron nuestros problemas, ¿no? De deudas, de salud, de lo que sea, pero Él quiere resolver nuestro problema más grave, y es nuestra relación con Dios. ¿Estamos en paz con Dios? Si Él hoy nos pidiera nuestra alma,
Yo espero que sí, pero hay mucha gente que todavía no. Inclusive creyentes que se horrorizan ante la idea que el Señor hoy pudiera venir y pedirle su alma. No, Señor, espérate a que me case o espérame que disfrute un poquito. No, el Señor dice hoy y hoy. Ellos no están dispuestos a aceptar que Jesús les hable de esas cosas que para ellos en realidad no existen o no son relevantes. Por eso Jesús les dice, verso 61, ¿esto les ofende? Jesús se da cuenta en su lenguaje corporal, pero además conoce su corazón y sabe que se sienten ofendidos. Por eso sale a relucir qué es lo que les mueve a seguirlos a estas personas. ¿Qué los mueve? La comida. ¿Qué les mueve? La salud, los milagros, las señales, pero no lo espiritual. Y Jesús, al notar eso, les dice algo en forma de preguntas. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Jesús les está diciendo, no les he hablado todavía de la resurrección ni de mi ascensión. Pues de eso ya ni hablamos, porque si no entienden lo que hoy tiene que ver con ustedes, pues ya no me imagino cómo van a responder que les hable yo de la resurrección, de la ascensión y de mi regreso. Hay muchos cristianos que no quieren que se les predique sobre esos temas. Ellos quieren que se les hable de la salud, de la prosperidad, de la familia, de la mujer, del hombre, de la madre, del padre, del hijo, del presidente, del aborto, de todos esos temas que no son malos, pero no son los más importantes. Dios también quiere que nosotros como creyentes tengamos resueltos nuestros temas espirituales. Ellos no quieren. Entonces, ¿cómo responden? ¿Cómo responden estas personas? Primero, se sienten ofendidos, pero también responden, hermanos, con incredulidad. Verso 64. Hay algunos, dice Jesús, de vosotros que no creen. Ahora, el Señor Jesús se ve benévolo diciendo algunos, pero la verdad es que son hartos, y ahorita vamos a ver cuántos fueron los que no creyeron, pero Jesús dice, lo que importa aquí es que dice que no creen. ¿Cómo no van a creer si son seguidores de Jesús? Andan con Jesús para todos lados, ¿no? Que si Jesús va a la montaña, ahí van los seguidores. Que si Jesús atraviesa el mar de Tiberias, atraviesan el mar de Tiberias. Que si Jesús va a un valle, ahí van al valle. Que si Jesús se tarda predicando y ya les da de comer como a las 8 o 9 de la noche, se esperan porque va a haber comida. Que la jornada de sanidad va a empezar a las 4 de la mañana, ahí están tempranito. Pero, dice Jesús, algunos de ustedes no creen. No creen, pero no creen ¿qué? No creen en sus palabras, no le toman a bien sus palabras y por eso le dicen, dura es esta palabra, ¿quién puede aceptarla? O sea, ellos no podían aceptarla, podían aceptar el pan que milagrosamente había multiplicado, pueden aceptar la sanidad que portentosamente les había dado, pero no pueden aceptar el discurso de salvación de Jesús. Hermanos, estoy leyendo un libro que por cierto lo tengo que terminar ya porque se los tengo que pasar, está muy bueno. Habla del papel de los milagros en la fe. Y hay dos posiciones en los milagros y la fe. Por un lado hay quienes dicen que ya no hay milagros, que ya no debe haber milagros porque ya terminó la era apostólica y con la era apostólica se acabaron los milagros. Pero la otra posición dice, no. Debemos procurar los milagros. Es más, día sin milagro no es día. Y ambas posiciones se enfrentan, se confrontan, se agarran del chongo y se sueltan. Pero el autor dice algo que a mí me llamó profundamente la atención. Dice, no podemos negar los milagros, porque eso sería negar la naturaleza sobrenatural de Dios. Pero tampoco podemos depositar nuestra fe o que nuestra fe dependa de los milagros, porque incluso en muchos cultos paganos también se realizan milagros y no significa necesariamente que vengan del Dios de la Biblia. Un ejemplo, los hechiceros en Egipto en los tiempos de Moisés replicaban algunas de las señales hechas por Moisés
para evitar que la fe de los israelitas se depositara en Yahvé. Éxodo capítulo 7, verso 11. Así pues, hacer milagros, señales y maravillas no significa necesariamente que eso transforme el corazón de las personas. ¿Qué es lo que cambia el corazón de las personas? ¿Qué es lo que realmente nos hace nacer de nuevo, hermanos? Un encuentro con Jesús, un encuentro con Cristo, pero además la aceptación de sus palabras, de decir, creo en lo que tú me estás diciendo. ¿Qué es lo que tienen estas personas? O más bien, ¿qué es lo que les falta a estas personas? Les falta discernimiento espiritual. No pueden discernir, no pueden aceptar. Les parece locura que Jesús diga, yo soy el pan de vida. Que el come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Es una locura. ¿Por qué es una locura, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Jesús nos dice, no pueden discernir espiritualmente porque no tienen el Espíritu de Cristo, versículo 63. Pero, ¿cómo no van a tener el Espíritu de Cristo si son sus seguidores? Son sus seguidores, pero solo lo siguen, como ya dije, porque reciben favores. Pero en realidad no eran hijos de Dios, aunque anduvieran con Jesús. ¿Cómo es que yo me atrevo a afirmar tal cosa? Tal vez alguien dirá en su corazón, su papel suyo no es negarlo o afirmarlo, y tiene razón. De mí no tengo razones para hacerlo, pero yo invoco las palabras de Jesús cuando hace alusión a quienes lo abandonaron. Ninguno, dice verso 65, ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. O sea, ellos estaban cerca de Jesús, pero ¿quién les impidió ser hijos de Dios? Dios. Ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por mi Padre. Verso 65. Punto a favor de la predestinación. ¿Qué dice Jesús en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos de los que recibieron un milagro o un pedazo de pan con un filete a la veracruzana, o con un ceviche, o con una mojarra así bien doradita, yo creo que cuando terminó dijo, amén, Señor, amén. Es más, ustedes a veces en algunos programas van a escuchar personas que van a decir, amén, bendiciones, Dios, no sé qué, dentro mismo de las iglesias. Pero Jesús nos da algo que debe ponernos a temblar y a pensar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no es esa una señal, no es esa la credencial, sino ¿cuál? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús tenía ahí una congregación de más de 5,000 almas. Decía yo al principio, cualquier pastor, cualquier líder político, cualquier líder sindical con 5,000 almas a su alrededor, a la expectativa de lo que pueda decir, se sentiría feliz y contento. Pero en el caso de Jesús, esas más de 5,000 almas no solamente eran bulto, sino que cada una fue ministrada por Jesús. A cada uno le dio un trozo de pan y un pez. Y muy probablemente a cada uno le dio un favor, le curó una mano, una dolencia, no sé, hizo algo el Señor Jesús. Si no, no estarían ahí. Pero ¿qué creen? No todos eran hijos de Dios. Porque entonces Jesús pone las cartas sobre la mesa. Y cuando pone las cartas sobre la mesa, queda claro que no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se ofendieron por las palabras de Cristo, pero además no las creyeron, porque solo buscaban saciar
y cubrir sus necesidades. Así que, hermanos, no nos vayamos con la finta. No porque un lugar esté lleno y porque ahí se hagan espectáculos disfrazados de liturgia, es que Dios se complace. No estoy generalizando, simplemente estoy diciendo que este no debe ser el criterio para decir, ay, es que allí sí está Dios. Mi papá creía que la playa de Caleta, porque había harta gente, había ambiente. Mire, ha de haber habido hongos, ladillas, mocos, pipí, popó, un elote, bueno, un olote, ¿va? Porque ya el elote ya se lo habían comido. Ah, no, y que iba a decir que un cacadrilo, dientes de elote, pero no, es demasiado escatológica la visión. Todo eso iba a haber, hermanos. Pero así pensamos los latinos. No nos vayamos con la finta, no porque pensemos que un lugar está lleno a reventar, y eso a veces también uno como líder lo cree, ay, es que ahora sí somos bendecidos, porque estamos, mire, así como ayer la marcha del orgullo gay, 250,000 almas perdidas, 250, y ya pensamos que eso está bien, que eso es bueno. No, hermanos, no nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por las apariencias. Le dijeron a Samuel, tú juzgas según tus sentidos, pero Dios mira el corazón. Hermanos, cuando viene la prueba, cuando somos confrontados con la verdad bíblica, hay quien de pronto saca a relucir el cobre, como se diría coloquialmente, y entonces hacen lo mismo que hicieron aquellos a quienes Jesús había alimentado, pero los confrontó con su verdad. ¿Qué dice el verso 66 en la parte final? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dios no permitió que fueran sus discípulos, en el estricto sentido de la palabra. O sea, Jesús nos sorprenderíamos muchos pastores que en un instante se deshizo de la mayoría de su asamblea. Y a él no le importó, o no le importó tanto, pero quiso dejar las cosas en claro. A ver, ¿por qué me siguen? ¿Cuál es el motivo por el que me siguen? Tal vez si le hubieran dicho con toda sinceridad, la verdad, Señor, yo te sigo porque quiero una mejor vida. ¿Tiene más virtud eso que hacerse pasar por espiritual y querer engañar? Pues deje usted a los demás, nosotros no somos nadie. Querer engañar al Señor que conoce nuestro corazón. Dios no permitió que esos no permitió que esos que se fueran sus discípulos en el estricto sentido de la palabra. Respondieron negativamente a la palabra de Jesús. Ahora, en segundo lugar, porque vamos a ver el contraste, ¿cómo es la respuesta de aquellos que decidieron continuar? Verso 67 dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Una vez que Jesús dijo lo que dijo, porque así quiso, y los que no eran suyos se retiraron, Jesús se volvió a sus discípulos, aquí sí a sus discípulos, es más, Juan hasta hace la distinción diciendo los 12, versículo 67. ¿Cuántos eran? No, ¿cuántos eran en la reunión? Mínimo 5,000 personas, réstele 12. Hagan la resta, a 5,000 réstele 12. Hermano, no me vean, hagan la resta, o la están haciendo mentalmente. Digo, caray, me sorprende. 4,981. Mínimamente en ese día, en ese momento el Señor despachó a 4,000. Aquí les dice uno a uno y se andan rasgando las vestiduras y ya se quieren ir todos con ese. El Señor en un ratito a 4,981 les dijo, a ver, ¿por qué me siguen? No me siguen por lo que soy ni por mi misión. No, tampoco los corrió, simplemente ellos por voluntad propia dice,
volvieron atrás, dijeron, se va el Caimán, se va para Barranquilla, se van así como discretamente, ay, como que ya me están hablando, ay, como que dejé la lumbre en la lumbre dejé los, así se fueron ya. Y más aún, ya no andaban con él. Bueno, eso ya está resuelto. Dice que Jesús, después de que vio cómo emigraban aquellos, volteó hacia los 12, versos 67, quienes eran sus más cercanos e íntimos colaboradores, amigos, discípulos propiamente dicho, y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, al Señor Jesús no le tiembla la mano, y no le tiembla la lengua, y no le preocupan ciertas cosas que a nosotros sí nos preocupan, que a nuestro ego sí le preocupa. Tenemos el ego más grande que nuestras iglesias. ¿También se quieren ir ustedes? O sea, lléguenle, ¿no? Ya se quieren ir. Es una pregunta dura, que denota algo. Jesús no le teme a que lo dejen, porque Él no pierde nada. Y que Jesús no está interesado en el número, como muchos. A Él no le importan los números. ¿Cuántos van a tu iglesia? Ay, ya son, sí, se sienten así. Ay, ya vamos como 5,000. Y uno que tiene 10, ay, no, pues es que estamos en crisis. Ya ve la pandemia y la recesión económica. Y empieza uno como a justificarse, tratando de explicarle al otro por qué estamos así, cuando no teníamos por qué sentirlo. El Señor nada más tenía 12. Y como vamos a ver más adelante, y un balín, un cachirul. Entonces, 11 buenos. A Él no le importaba. O sea, bueno, cuando digo que no le importaba es que le valiera, no. Pero Él no estaba interesado en números. Para Él eso era secundario. Pero aquí lo que yo quiero que veamos es, bueno, ¿cómo respondieron entonces esos pocos, esos 12? Ellos escucharon la misma explicación que los 4,981 que se fueron. Bueno, mínimamente, porque a lo mejor se fueron más. Ellos escucharon las mismas explicaciones, las mismas revelaciones de parte de Cristo, que era el pan de vida, que el que no comía de su carne y de su sangre tendría vida eterna, que Dios lo había enviado, que Él venía a saciar el hambre espiritual del ser humano. Tienen la misma oportunidad que los otros, pero ellos no respondieron negativamente y no se fueron. La respuesta de esos 12 es distinta, contrario a lo que esa multitud pragmática que acababa de retirarse le había manifestado a Jesús. ¿Cómo es que respondieron ellos? En primer lugar, admitieron quién era Jesús. Admitieron quién era Jesús. Verso 68. ¿Quién lo quiere leer? Verso 68. ¿Qué dice? A ver, tranquila, mi hermano. No nos estamos correteando. ¿Cómo dijo? Señor. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ok. Primero, Pedro asume la voz de líder, de entre los 12, y expresa el sentir de casi todos. Ya ahorita les voy a decir por qué de casi todos y no todos. Pero él asume la voz de líder y se dirige al Señor, a Jesús, ¿cómo? Como Señor. Señor. Y el término Señor, hermanos y hermanas, tiene un sentido diferente al que nosotros le damos. Ahí está el señor Eduardo, ahí está el señor Enrique, ahí está el señor Felipe, ahí está el señor... O sea, lo damos como una distinción social, el señor, o por su género, no, pues el señor. Y si es mujer, señora, o señorita, o ceñito, para no entrar en dimes y diretes. Pero es un título que más bien denota a lo mejor educación, a lo mejor referencia, etc. Pero en el caso del hebreo, cuando utiliza la palabra Señor, como en el caso de Pedro, es porque lo hace en un sentido de que se está dirigiendo a un superior, a un amo, a alguien que es más que una buena persona. La palabra griega de la que se traduce Señor es kurios, que significa supremacía, autoridad y señorío. Él está sometiéndose a Jesús diciéndole, Señor. O sea, él está viendo en Jesús algo más que una buena persona que les dio pan. Él está reconociendo en Jesús a alguien más que le sanó una pierna, una rodilla, una cadera, algo más. Está viendo a Jesús como alguien más que sabe decir bonitas palabras. Se está sometiendo a Jesús como su superior. Contrario a sus desertores que le dijeron, Señor, ¿cómo es que llegaste aquí?
Hasta el tonito, me puedo imaginar el tono así guarriento y barrero. ¿Qué, mi Señor? Pues, ¿cómo es que se vino para acá? No, Pedro dice, Señor. Se está sujetando a Él. Se está sujetando a Él. ¿Y ha recibido cosas Pedro? Claro. Y mismo por haber recibido algo, él ve en Jesús a su Señor. Y ha recibido. Y tal vez dentro de esa idea que él tiene del señorío de Cristo, también está consciente de que Jesús como Señor no estaba obligado a darle nada, Dios no está obligado a darnos nada, ni resolvernos nada, ni ayudarnos en nada. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Por qué tendría que hacerlo? Lo hace porque es bueno, pero no porque esté obligado. No porque le roguemos, porque le gritemos, porque lo tratemos bien. No, Él no está obligado. Y si no nos diera nada, Él sigue siendo Señor. Él es Señor de todas las cosas. Y si nos echa una miradita, hermanos, debíamos sentirnos halagados e inmerecidamente tratados por Él. ¿Qué tenemos? ¿Cómo tenemos a Jesús en nuestras vidas, hermanos? ¿Como el genio de una lámpara maravillosa que cumple mis deseos? ¿Como alguien que está obligado a darnos algo? La teología neopentecostal, hermanos, así lo concibe. Por eso dicen, yo decreto, yo declaro. No, espérame. Ellos no esperan la providencia divina, sino que exigen y afirman. Y ellos creen que eso es la fe. No, eso no es fe, eso es arrogancia. Pero tenemos al Señor Jesús como Señor. Señor, tú decides, tú mandas y yo obedezco. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que sea como tú digas y no como yo quiero. Si usted respondió afirmativamente a alguna de estas últimas preguntas, déjeme decir que usted es un discípulo de Cristo. Señor, tengo una necesidad apremiante. Quiero que me ayudes. Pero si no me ayudas, Señor, tú sigues siendo mi Señor. Y te sigo amando. Y te sigo obedeciendo. Y te sigo sirviendo. Aunque tú no hagas lo que yo quiero. Aunque sea lo que yo más anhelo en este momento. Tú sigues siendo mi Señor. Hermanos, ese es un discípulo. No como aquel, ¿no me lo vas a dar? Entonces ya no voy a ir a la iglesia. ¿No vas a hacer lo que yo digo? Miren, yo he visto tantas cosas en estos años al frente de una iglesia, de que cuando la gente quiere algo, quieren que lo sanen. Los van a operar de algo. Entonces sí vamos a la iglesia. Es que estoy pidiendo un trabajo. Entonces sí vamos a buscar al Señor. Cuando están buscando algo, tristemente también he visto gente joven que se quiere casar. Quieren tener una familia. Y entonces empiezan a buscar al Señor. Y ya que la obtienen, entonces se apartan. Y yo digo, bueno, entonces ¿cómo tenían al Señor? ¿Como Señor? ¿Como Rey? ¿Como autoridad en sus vidas, hermanos? Para ellos, hermanos, las palabras de Jesús no fueron ofensivas ni escandalosas, ni difíciles de aceptar. ¿Para él qué fueron? ¿Qué fueron las palabras de Jesús? Dice, ¿palabras de qué? De vida eterna. Les cayó el 20. Palabras de vida eterna. Atesoramos tu palabra. Hermanos, la predicación en las iglesias no es un discurso ideológico, no es un adoctrinamiento eclesiástico, son palabras de vida. El libro que ustedes tienen en su mano y que yo espero lean, o lo tienen como aplicación en tu teléfono y la lean, están leyendo la voz de Dios. Dios les está hablando, les está dirigiendo, les está dando de su tiempo. Porque son ¿qué? Palabras de vida. Para nosotros eran palabras. Bla, 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 bla. No, yo quiero pan, yo quiero esposa, yo quiero trabajo, yo quiero coche, yo quiero salud. Yo quiero que mi familia esté bien. Yo no quiero que los asaltantes nos toquen. Es lo que yo quiero. Pero oyes la palabra. Hay gente que va a las iglesias y no escuchan la palabra. No, sobre todo la gente que luego se dedica a la música. No sé si han notado en algunas iglesias, la gente acaba de tocar y se van los que tocan. Yo ya toqué. Espérame, viene lo más importante. Y no porque lo diga uno, puedo ser yo, puede ser él, puede ser ella, quien exponga la palabra, hermanos. Porque aquí lo importante no es el mensajero, no desechen el mensaje por el mensajero.
Porque lo importante es la palabra. ¿Por qué dice Pedro? Porque tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué? Porque eres mi Señor. ¿Qué exponemos aquí? La palabra de Gerardo, no. La palabra del pastor, no. La palabra del apóstol, no. La palabra. Hace unas semanas que hablábamos del predicador, decíamos, el predicador es un instrumento, debe ser un buen instrumento. ¿Pero qué es lo que predica? ¿Su experiencia? ¿Su vida? ¿Su ideología? ¿Su conocimiento? No, la palabra. ¿Por qué? Porque son palabras de vida eterna. Pero la segunda parte de la respuesta de los que se quedaron, además de que reconocen a Jesús, es que la reciben con fe. Verso 69 dice, ¿y nosotros qué? ¿Qué dice? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Primero lo llama Señor. Ese es el reflejo de su fe. Porque para ellos Jesús es más que un buen maestro. Representa el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Quizás no entienden todo, como a veces nos pasa, pero el Espíritu les ha revelado la verdad. A quienes se fueron les faltó discernimiento espiritual porque no tenían el Espíritu. Pero los que sí se quedaron, los 12, son visitados por el Espíritu y por eso dicen, y tú eres el Cristo. Cristo. Otra forma también de traducir curios es Cristo. Y recordar que la palabra Cristo es la palabra griega para referirse al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? La promesa dada por Dios a su pueblo para venir a salvarnos. Ese era el Mesías. Y ellos como judíos conocían la implicación y la trascendencia de creer en el Mesías, el libertador de Dios, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de las profecías. Y ellos dicen, tú eres el Cristo, creemos que tú eres el Cristo. Y luego dice en el verso 69, y conocemos. ¿Qué significa eso? Que no lo conocían desde la teoría, sino desde la praxis, desde la práctica, desde la vivencia. Estamos casi al comienzo del ministerio de Jesús, estamos en el capítulo 6. Pero en el poco tiempo que los discípulos llevaban con Jesús, ya sabían quién era Jesús. Mi esposa hace un rato habló de la palabra integridad. Íntegro quiere decir que no se divide. Una persona que no es íntegra es una persona aquí en la iglesia, pero es otra persona en su casa, y es otra persona en su trabajo, y es otra persona en la calle. Yo luego le platico a mi esposa, cuando yo era niño, espero que mis hermanos no vean estas predicaciones, o por lo menos se corten estos cachitos. Cuando yo era niño, mi mamá nos enseñaba a no decir groserías. Y yo lo asumí y dije, no, yo no debo decir groserías. En mi casa nunca una grosería. A lo mejor ella violaba su propio código de pronto, pero no era característico de ella decirnos o hablarnos con groserías. Pero de pronto, cuando salíamos, pues de pronto me encontraba a mis hermanos en otro contexto que no fuera mi familia, con sus amigos, con sus cuates en la esquina, jugando fútbol, o inclusive en la escuela, porque yo fui con varios de mis hermanos en la escuela, en otros grados. Y me sorprendía, realmente me quedaba así, cuando los escuchaba hablar. No, este no es mi hermano. O sea, de esa boca tan sucia, no puede salir el mismo que con el que como, con el que compartíamos el cuarto. No, yo los desconocía. ¿Qué es eso? Falta de integridad. Eran otras personas. Yo decía, no, era mi hermano. Y ellos, cuando dicen, y conocemos, ellos decían, este Jesús es el mismo Jesús con nosotros en lo íntimo, es el mismo Jesús con la multitud. Y lo mismo que nos dice a nosotros en lo privado, lo dice en la multitud. Y lo mismo que hace en lo particular, lo hace en lo general. Es íntegro. Lo conocemos. Respaldamos su honestidad porque convivimos con Él y porque experimentamos su compañía, su amor, su paciencia, su tolerancia, su dureza, su firmeza, su reprensión, pero sobre todo su amistad. Han pasado poco tiempo, pero el poco tiempo que han pasado con Jesús les basta para dar testimonio de que lo conocen. Pero también, hermanos, la palabra conocer en el contexto que estamos hablando es que lo entienden, comprenden sus palabras y sus acciones. No se quedan como, ¿qué quiso decir? No. Comprenden la naturaleza del ministerio de Cristo
y saben que lo que hace Jesús va muchísimo más allá de darnos un pan con un pez, que va más allá de quitarnos una dolencia o de resolvernos una necesidad económica, porque Jesús puede hacerlo y Jesús quiere hacerlo, pero Él lleva un propósito más allá que eso. ¿Él quiere qué? Él quiere llegar a nuestro corazón, Él quiere llegar a nuestro pensamiento, Él quiere llegar a nuestra voluntad. Él sabe, y ellos entienden eso. Ellos saben que si les dio pan y los sanó es por algo. No únicamente porque lo necesitáramos, sino porque Él quería llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y por último, hermanos, la respuesta de los 12 para seguir a Jesús es porque a ellos Dios sí se los permitió. Verso 70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? A los otros les dijo, nadie puede venir a mí, al Padre, si Dios no se lo permite. O sea, como que ahí el Señor Jesús sí se vio muy excluyente y les dijo, no cualquiera puede venir a mí si el Señor Padre no se lo permite. Pero a los 12 les dice en forma de una pregunta retórica, que es con una respuesta implícita, ¿no os he escogido yo a vosotros? Otro punto a favor de la predestinación. Dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Lucas es quien nos cuenta que Jesús pasó toda una noche orando a Dios por dirección acerca de cómo elegir a sus discípulos. Cuando amaneció, los llamó y los seleccionó. Lucas capítulo 6, versos 12 y verso 13. ¿Dios quiere que todos se salven? Sí, Dios quiere que todos se salven, pero la realidad, más allá de lo que usted y yo pensemos o queramos, es que no todos se salvarán. Ya están dadas las condiciones para que todos se salven, pero como Jesús es el Señor del tiempo y Él ya está en el futuro para nosotros, Él ya sabe quién se salvó y quién no, quién quiso y quién no, y por eso Él dice, pues ¿para qué me voy a desgastar en personas que no quieren? Que no quieren. Yo no entiendo las decisiones de Dios. Y estoy casi seguro que ni las voy a entender en la eternidad. Pero una de las decisiones de Dios es elegir a quienes sí y a quienes no. Porque Él ya sabe de antemano que va a decir que no. Eso para nuestra cultura y nuestra mente es difícil de entender porque pensamos, no, es que todos parejos, ¿no? Dios dice, no es todos parejos. Yo ya dije quién sí y quién no. Ustedes 4,891, no. Son muchos. ¿Ustedes 12? Sí. ¿Por qué? Porque yo los elegí. Hermanos, yo espero que esto que acabo de decirles les haga sentirse bien queridotes, condenadotes. Ay, no, perdón, no se puede decir condenadotes. Bueno, luego piensen en una palabra. Abrácense y dígale, el Señor me escogió. Ay, hasta se me enchina la piel de pensar que el Señor me eligió. ¿Cuántos millones de personas hay en este planeta, hermanos? ¿Cuántas personas al salir a la calle no encontramos en el transporte, en cualquier espacio público y pensar que el Señor me escogió? Qué inmerecido que el Señor haya pensado en mí. Que el Señor haya pensado en mí y que soy su hijo y que entiendo su palabra y que acepto su palabra y que tengo discernimiento y que a lo mejor con regañadientes, pero obedezco su palabra. Yo le quiero decir que si así es, hermano, usted está en el equipo ganador. Esta puede ser una prueba, hermanos, de si se es o no hijo de Dios. ¿Sabe cuál es? La persistencia en el camino, a pesar de todo. Como dije al principio, ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, ¿no? Él lanza las semillas, ¿sí? Indiscriminadamente la arroja. Hay diferentes terrenos que simbolizan el corazón de la gente. En algunos está tan dura la tierra que no va a entrar. En otros va a entrar, pero va a quedar tan superficialmente que van a venir las aves y se la van a llevar. En otras, los afanes de la vida la van a ahogar.
Pero si en nuestro corazón está la semilla que el Señor ha puesto, aunque venga un tornado, un aguacero, una granizada, cualquier problema, hermanos, prevaleceremos porque Él nos eligió, Él nos escogió. Casi al comienzo de este punto dije que cuando Pedro tomó la palabra y habló a nombre de casi todos los discípulos, ese casi tiene un nombre y se llama Judas, que es de la región de Iscariote, por eso se llama Judas Iscariote. Porque como Saulo era Saulo de Tarso, pues es que vivía en la región de Tarso. Yo, por ejemplo, soy Gerardo, sería Gerardo de Plata. Ese sería mi nombre bíblico. O Gerardo del Mar, ¿no? ¿Cómo serían ustedes? ¿Ricardo de Chalco? No, ya no están allá, ¿verdad? Jacarandas. ¿Ah, sí? Bueno, entonces Judas era de la región de Iscariote. Jesús lo eligió. Fíjense, qué curioso. Jesús lo eligió, Él oró. Sabía que sería un instrumento del mal, pero lo eligió, porque dice del verso 70, uno de vosotros es diablo. Pero también fue de los que se quedó cuando se fueron los 4.981, también fue de los que se quedó. Pero no se quedó por fe, se quedó por conveniencia. Ya en otro momento, digo, porque no voy a gastar otra hora para repetir el mensaje de Judas, que fue el del libre albedrío, cuando dije por qué se quedó Judas y por qué Judas seguía a Jesús. Él quería un huesote, ¿no? Pero él cosechó lo que sembró. El punto es, hermanos, es que quienes son atraídos por Jesús somos llamados verdaderamente por el Padre. Y continuaremos en el camino con Jesús pese a los obstáculos que se nos enfrenten, aun si no obtenemos lo que necesitamos o queremos, porque nuestra voluntad y nuestro corazón está sometido a la voluntad del Padre. Jesús quería que la redención del mundo fuera de otra manera y no en la cruz, y lo dijo así: Señor, pasa de mí esta copa. En otras palabras, ¿no se te ocurrió, Padre, una forma distinta de salvar a todos estos? Fue honesto, pero termina sujetándose diciendo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú dices. Hermanos, ¿qué aflige en nuestra vida que a veces nos quita y nos roba el sueño y la tranquilidad? Y que sentimos que Dios no nos los da. ¿Sabe? Dios está probando nuestro corazón. Pero si Él sembró la semilla de la vida eterna en nuestro corazón, nosotros estaremos ahí, aunque Él no nos dé eso que tanto necesitamos. A lo mejor nos los va a dar después, pero de entrada no nos lo va a dar. Porque Él lo que quiere es que nosotros lo sigamos por lo que Él es y no por lo que nos da. Que reconozcamos quién es Él y no lo que puede darnos. A Jesús no le interesan los números ni los resultados. A veces decimos, ¿para qué hacemos si la gente no quiere? Eso no debe importarnos, hermanos. Él es el Señor de los números y los resultados. Él gobierna. A Él lo que le agrada es que sus hijos hagamos su voluntad, independientemente de lo que suceda. Aunque esta no es una justificación para no hacer nada, ¿eh? Ya nos dijeron que no. No es una justificación. Pero también se los digo, hermanos, para que no nos desanimemos y no nos sintamos menos. Hay algunos arrogantes que dicen, es que les falta oración. A ti te hace falta un zape y no te lo doy, porque Dios es muy bueno. Bueno, hermanos, siempre ha habido y siempre habrá muchos que sigan a Jesús por cualquier motivo, menos el de su salvación. Y son aquellos que cuando se enfrentan a la palabra, las ven duras y difíciles de aceptar. Y con el tiempo terminarán yéndose. Pero siempre quedará al final un remanente fiel, que aun cuando las palabras de Jesús le puedan parecer confusas y sin sentido, las obedecerá al pie de la letra y les dará un buen lugar en su corazón. Y que al igual que los 11, porque ya saqué a Judas, dirán, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Acuérdense de eso siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco en esta hora tu palabra, porque es viva
y eficaz, y que genere, Dios, en el corazón de quienes la oyen el fruto que tú, Señor, has determinado. Sustenta la vida de mis hermanos y guárdalos en el precioso hueco de tus manos, y bendícelos y susténtalos con tu mano poderosa. Llévalos hacia adelante y que ellos sean como los 12 o como los 11, que puedan permanecer, persistir y continuar contigo a pesar de todo. Tú eres bueno y tú eres justo, tú eres amoroso y eres íntegro, Señor, y nunca harás nada en contra de quienes te seguimos y en contra, Señor, de quienes te amamos, porque tú, Señor, tienes cosas buenas para nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta hora y siempre, por los méritos suficientes de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.